El programa de hoy, reacciones de apoyo y rechazo, provoca la reciente declaración sobre las violaciones a la dignidad humana publicada por el Vaticano. Desde México, en reciente debate presidencial, candidatos en contra de los temas no negociables para un católico, obispo pide reflexionar el voto con el Evangelio en la mano. Legisladores británicos presentan el informe El silenciamiento de la democracia en Nicaragua. Proponen estrategia de presión internacional para el fin de la persecución política y religiosa de la dictadura. El próximo Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador será una experiencia de fraternidad en torno a la Eucaristía para vivir como hermanos, destaca el presidente del Comité Pontificio Organizador de visita en Ecuador. En su catequesis sobre la fortaleza, el Papa nos anima a la firmeza ante las dificultades y constancia en la búsqueda del bien. Hola Natalie, ¿qué tal? Muy bien, Eddie, muy contentos de estar con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con las reacciones de obispos y críticos a la reciente declaración vaticana Dignidad Infinita. El documento es fruto del trabajo de 5 años del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Cuenta con la aprobación del Papa y advierte sobre 13 violaciones graves a la dignidad humana. Escuchemos las diversas opiniones. El obispo de Elphin, en Irlanda, Monseñor Kevin Doran, es el responsable del Consejo Pro Vida en la Conferencia Episcopal Irlandesa. Dijo así: ese documento deja claro que la dignidad humana no es algo que está dado o concedido por la ley o algo que una persona puede de alguna manera perder. La dignidad humana es inherente a la naturaleza humana de cada persona. Por su lado, Monseñor Robert Barron, presidente del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, declaró para Fox News Digital que Dignitas Infinitas trasciende las divisiones políticas de izquierda y derecha de Occidente. Este documento enfatiza una serie de temas importantes para la izquierda: migración, pobreza, oposición a la guerra, violencia contra la mujer, y una serie de temas importantes para la derecha: aborto, eutanasia, ideología de género y otros temas que ambos bandos tratarían: oponerse al tráfico de personas, cuidar a personas con discapacidades o el abuso sexual. Los críticos al documento vaticano no se hicieron esperar. La plataforma internacional Católicas por el Derecho a Decidir, dedicada a difundir propagandas de aborto, afirmó: no creemos que las mujeres que eligen el aborto y los católicos que apoyan el derecho al aborto sean malos, como sugiere ese documento. Por su parte, la asociación estadounidense New Ways Ministry, que hace campañas a favor del lobby gay y que se autodenomina católico, rechazó el documento y dijo que este fracasa de forma estremecedora al conceder a las personas transgénero y no binarias una dignidad humana limitada en lugar de infinita. En respuesta a los críticos del nuevo documento del Vaticano, Dignitas Infinitas, Fray Nelson Medina, doctor en teología fundamental, respondió: la estructura del documento es sólida, pero por cierta falta de argumentos de sola razón, no dejará satisfechos a quienes no creen en los fundamentos de la fe, y por eso es de temer que encontrará una recepción pobre fuera de las fronteras de la fe católica bien fundada. Agregó que eso es lo que se puede esperar que suceda cada vez que la Iglesia presenta el Evangelio y que no tenemos que avergonzarnos de ello. Y al margen de los comentarios sobre la declaración vaticana en torno a las 13 violaciones a la dignidad del ser humano, el Papa Francisco dedicó esta mañana a hablar de cómo alcanzar una necesaria virtud en estos tiempos. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú estuvo atenta desde Madrid y ahora nos cuenta. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Continuando con su ciclo de catequesis sobre las virtudes, el Santo Padre reflexionó hoy sobre la virtud de la fortaleza. Empecemos por la descripción que hace de ella el Catecismo de la Iglesia Católica y dice así: la fortaleza es la virtud moral que en las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la decisión de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones.
Al inicio de su catequesis, el Papa Francisco aseguró que las pasiones se deben de educar y purificar a través del bautismo y con ayuda del Espíritu Santo. Asimismo, el Papa Francisco recordó que Jesús tenía pasión y advirtió que un cristiano sin valor es inútil. Un cristiano sin valentía, que no doblega sus propias fuerzas al bien, que no molesta a nadie, es un cristiano inútil. Pensemos en esto, ¿eh? Jesús no es un Dios diáfano y aséptico que no conoce las emociones humanas. Por el contrario, ante la muerte de su amigo Lázaro, rompe a llorar y en algunas de sus expresiones resplandece en su espíritu apasionado, como cuando dice: yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Más tarde, el Santo Padre explicó dos aspectos de la fortaleza. Por un lado, los enemigos internos de las personas, como puede ser la ansiedad, la angustia o la culpa, y aseguró que con ayuda del Espíritu Santo y con la providencia de Dios como nuestro escudo y nuestro armamento, podemos combatirlas. Nos ayuda a combatir. En segundo lugar, habló de los enemigos externos de las personas como aquellas circunstancias de la vida que no se pueden controlar. Habló de las guerras, los conflictos y las injusticias e invitó a utilizar la fortaleza para luchar contra ellas. Y luego está el segundo movimiento de la virtud de la fortaleza, esta vez de naturaleza más activa. Además de las pruebas internas, hay enemigos externos, que son las pruebas de la vida, las persecuciones, las dificultades que no nos esperábamos y que nos sorprenden. En efecto, podemos intentar predecir lo que nos sucederá, pero en gran medida la realidad se compone de acontecimientos imponderables. Y en este mar, a veces nuestra barca es sacudida por las olas. La fortaleza, pues, nos hace marineros fuertes, que no se asustan ni se desaniman. La fortaleza es una virtud fundamental porque toma en serio el desafío del mal en el mundo. Por último, el Papa Francisco animó a descubrir la fortaleza de Jesús en el Evangelio y también a través de los testimonios que nos han dejado los santos. En España, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Nos vamos a Argentina para contarles que el arzobispo de Salta, un obispo emérito y dos sacerdotes fueron declarados culpables de violencia de género contra las hermanas carmelitas descalzas del convento de San Bernardo. Según Infobae, el tema detrás de la situación son las presuntas apariciones de la Virgen María a una vidente en Salta, apoyado por las religiosas sin tener aún el aval de la Iglesia. La arquidiócesis de Salta se opuso a la actitud de las monjas. Durante más de 20 años hubo conflictos entre las hermanas con el arzobispo, informa el portal web. Además, una visita apostólica, entre otros factores, habrían motivado a las religiosas a presentar la denuncia por violencia de género. La jueza determinó que los imputados deberán realizar tratamiento psicológico y capacitarse en cuestiones de género. Asimismo, tendrán que presentar ante el juzgado constancias de su cumplimiento. Ahora noticias desde España. La Conferencia Episcopal y otras entidades católicas celebraron que la Cámara de Diputados del Parlamento haya aprobado un proyecto de ley para legalizar la situación irregular de 500.000 de extranjeros en el país. La propuesta de ley fue una iniciativa ciudadana apoyada por la Iglesia. El martes último, todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados votaron a favor, a excepción de Vox. Según los representantes de la Iglesia, la propuesta de ley es un paso para mejor integrar, acoger, promover a los migrantes. Y ahora le contamos que el informe El silenciamiento de la democracia en Nicaragua es la más reciente investigación sobre la dictadura de Daniel Ortega, esta vez elaborada por legisladores británicos. Félix Maradiaga, expreso político y presidente de Fundación para la Libertad, participó en la presentación de este informe. Nos cuenta los objetivos del documento. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Señor Félix Maradiaga, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué llevó a los políticos británicos a realizar la investigación sobre Nicaragua y llamarla el silenciamiento de la democracia en este país? Esto ha sido una respuesta que realmente debe reconocerse por lo fuerte del informe. Este es un grupo parlamentario ad hoc formado por varias comisiones del Parlamento británico, pero no es una sesión clásica dentro del Parlamento, sino un grupo ad hoc. El informe incluye también las perspectivas de expertos. Se invitó a personas nicaragüenses, a organizaciones a comentar sobre dos aspectos particulares, que es la persecución a la oposición y a periodistas
y la persecución religiosa en Nicaragua. ¿Y qué propuestas de apoyo a las víctimas del régimen Ortega plantea el informe? El informe realmente plantea lo que yo definiría como una estrategia integral de presión internacional. Son una serie de medidas que van desde lo penal internacional, que creo que es lo más significativo, es decir, la recomendación de que se abran espacios en los cuales existe jurisdicción universal en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Argentina es un ejemplo donde hay un juicio contra Daniel Ortega iniciado por nicaragüenses en tribunales argentinos. Es algo que potencialmente se podría hacer en países como Brasil, como Reino Unido, como España, y el informe enfatiza eso, enfatiza la coordinación de sanciones internacionales, es decir, de que la presión al régimen no venga solamente de pocos estados como Estados Unidos o como la Unión Europea, sino que más estados se sumen a las sanciones. Hay un capítulo que recomienda medidas humanitarias, la creación de una visa humanitaria para periodistas perseguidos, la creación de un fondo especial de ayuda para las personas que sufren represión transnacional, el acompañamiento a los grupos desplazados de periodistas, de religiosos, de activistas de derechos humanos. Recomienda respaldar el grupo de expertos sobre Nicaragua, que fue una iniciativa de 29 organizaciones de derechos humanos el año pasado en Bruselas, en donde presentamos la firma de más de 170 nicaragüenses en el exilio que recomiendan la creación de un grupo de países amigos de la democracia en Nicaragua para elevar la presión contra la dictadura de Ortega, que es algo que el informe también recomienda. ¿Y cuáles son los tipos de abusos hacia la Iglesia Católica de Nicaragua que impactan más a los políticos europeos, señor Maradiaga? Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que el Reino Unido tiene una historia muy propia de persecución religiosa, de intolerancia en siglos pasados, incluso de problemas en materia religiosa en décadas recientes, y ha sido un proceso fundamental para la reconciliación en el Reino Unido, y creo que por eso entienden perfectamente que no hay posibilidad de crear una democracia robusta con justicia si no hay libertades religiosas. Muchas gracias, señor Félix Maradiaga, por la entrevista. Gracias a usted. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Hacemos una pausa y al volver, desde México, en reciente debate presidencial, candidatos en contra de los temas no negociables para un católico. Obispo pide reflexionar el voto con el Evangelio en la mano. Además, el próximo Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador será una experiencia de fraternidad en torno a la Eucaristía para vivir como hermanos, destaca el presidente del Comité Pontificio Organizador de Visita en Ecuador. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El próximo 2 de junio los mexicanos elegirán nuevo presidente, parlamento y gobernadores. El domingo último se realizó el primer debate entre los tres candidatos presidenciales. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales nos cuenta la posición de la Iglesia. La candidata Xochitl Gálvez, 61 años de edad, viene de orígenes muy humildes con padres de raíces indígenas. Es ingeniera especialista en informática, empresaria. Fue senadora y alcaldesa en Ciudad de México. Es católica. Una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados y, por supuesto, castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos. Jorge Álvarez es de Zacatecas. Su padre fue fundador del Partido Comunista en su estado. A sus 39 años de edad, es el candidato más joven. Estudió Relaciones Internacionales, fue diputado federal. No ha hecho ninguna declaración pública sobre sus creencias religiosas, pero se declara respetuoso de los diferentes credos. Dijo que no fue su prioridad visitar al Papa, como lo hicieron hace unos meses sus rivales en campaña. Sin duda alguna, creo que es el movimiento más importante de nuestro tiempo.
La feminización de la política que se dio, entre otras cosas, con el derecho de las mujeres a votar, transformó sin duda el sistema político mundial, el sistema político mexicano, y estos cambios han sido positivos. Creo plenamente en que este movimiento tiene demandas vigentes en el país que hay que atender, que hay que no solamente ver desde una visión punitiva. Cuando fui diputado local, también propuse por primera vez el matrimonio igualitario. Y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo. La candidata Claudia Sheinbaum es de origen judío. Se declara una mujer no religiosa debido a su carrera en la ciencia y en la física. Tiene raíces lituanas y búlgaras. Es ingeniera y tiene 62 años de edad. Siempre se ha mostrado como una mujer de izquierda involucrada en política desde muy joven. En el debate, Sheinbaum no manifestó su postura sobre el aborto. Sí dijo estar a favor de los pedidos de los activistas LGTBI+. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, inclusive hay que llevarlo al Código Penal. México es un país laico. Ninguna entidad religiosa debe de participar en la política, pero eso no hace que la Iglesia deje de alentar la participación de los electores y pedirles que piensen bien antes de votar. Lo que cada uno quiere elegir, pero reflexionándolo con el Evangelio en la mano y también en el corazón, dejando a un lado otras historias y las visceralidades no caben, ¿no?, en un tiempo de elecciones, sino más bien poner el Evangelio en el corazón, pisar la realidad y hacer una reflexión personal. Y desde la doctrina social de la Iglesia, pues empezar ahí a cada uno a ejercer su derecho al voto. Pero tenemos que animar a todos a que participen en estas elecciones, como se ha animado en las anteriores elecciones y como ha animado la Conferencia Episcopal Mexicana. Según estadística oficial, más del 77% de los mexicanos son católicos. Desde los Provida hay preocupación sobre las propuestas electorales. Los tres candidatos a la presidencia han mostrado claramente a través de sus trayectorias y a través de sus mensajes de que no comparten pues una agenda católica humanista, digámoslo así, con claridad. Es decir, en su momento se han manifestado los tres candidatos a favor del aborto, se han manifestado a favor de las uniones entre personas del mismo sexo y también se han manifestado a favor en su momento de la legalización de las drogas. Benedicto XVI, antes de que fuera Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger como encargado de la Congregación para la Doctrina y la Fe, pues fue muy claro en torno a estos temas. Pero también ahí mismo él hace un planteamiento sobre escoger lo que es el bien posible. Y aquí es donde hay que, de alguna manera, determinar y hacer diferencias, que es muy complejo. Es muy complejo cuando tienes tres candidatos que no están de acuerdo con. Y entonces tienes que determinar ciertas cosas, ciertos elementos que la propia doctrina social de la Iglesia te los va marcando en los discernimientos obligados por la propia doctrina y que te va de alguna manera encaminando hacia esa parte. Así está el panorama electoral en México, a menos de 2 meses de los comicios. Ana Paula Morales, EWTN Noticias. Del 8 al 15 de septiembre de este año se realizará el 53 Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador. En esta semana se encuentra de visita en el país el padre Corrado Maggioni, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, con la finalidad de acompañar y animar en la organización del evento. Ahora estamos conectados con él para que nos cuente más detalles de este gran evento. Padre Corrado Maggioni, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, ¿qué es un Congreso Eucarístico Internacional? Es un evento de Chiesa in cui es un evento eclesial en el cual una iglesia particular, anfitriona del Congreso, invita a todas las demás iglesias difundidas en el mundo a reunirse para celebrar la Eucaristía, para profundizar temáticamente algunos aspectos de la Eucaristía y sobre todo vivir una experiencia de comunión que va más allá de una ciudad, de un país, y que busca hacerse verdaderamente universal. ¿Por qué el Papa ha elegido al Ecuador para ser el anfitrión del 53 Congreso Eucarístico Internacional?
Il Papa ha accolto positivamente. El Papa ha acogido positivamente la disponibilidad de los obispos del Ecuador para acoger el 53 Congreso Eucarístico Internacional. Los obispos del Ecuador se habían presentado como candidatos para acoger el Congreso en ocasión del 150 aniversario de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Han pensado que el Congreso Eucarístico podría ayudar a redescubrir los motivos de una adhesión sincera al amor de Cristo, porque consagrarse al corazón de Cristo quiere decir aprender a amar y elegir amar. A riscoprire. ¿Cuál es el significado del tema del Congreso de la Fraternidad para sanar al mundo? È un tema che è illuminato dall'Eucaristia. Es un tema que es iluminado por la Eucaristía y que ilumina a la Eucaristía. Cuando celebramos la Eucaristía descubrimos nuestro ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. En la Eucaristía rezamos el Padre Nuestro. Mientras nos decimos hijos de un mismo Padre, debemos también reconocernos como hermanos entre nosotros. La Eucaristía es inclusiva, como es inclusiva la fraternidad. Por lo tanto, celebrar la Eucaristía significa celebrar la fraternidad. No podemos participar en la Eucaristía divididos unos de otros. Es una experiencia de fraternidad. Y por otro lado, aprendemos de la Eucaristía, de la gracia de la Eucaristía, a vivir como hermanos y ya no más como enemigos. El tema es ilustrado con una frase de Jesús en el Evangelio: ustedes son todos hermanos. Esto me parece que es un mensaje, una enseñanza que debemos siempre redescubrir, y espero que el 53 Congreso Eucarístico de Quito pueda ayudar aún más a redescubrir el valor de la fraternidad, el valor eucarístico de la fraternidad. Un insegnamento sempre da riscoprire. Padre Conrado Maggioni, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora les contamos que los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea rechazaron que la Unión Europea incluya el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales, una decisión que se votará en el Parlamento este jueves 11 de abril. En una declaración, los obispos dicen que esta práctica va en dirección opuesta a la promoción real de las mujeres y sus derechos. Advierten que el aborto nunca podrá ser un derecho fundamental, puesto que el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos. Los prelados señalan que la Unión Europea no puede imponer posiciones ideológicas sobre la persona humana, la sexualidad y el género, el matrimonio y la familia. Recuerdan que el ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Hoy 10 de abril, la Iglesia recuerda a los 7 jóvenes colombianos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que fueron asesinados en España por los comunistas durante la Guerra Civil Española. El hermano Daniel Márquez, superior provincial de los Hermanos de San Juan de Dios en Colombia y quien lleva el proceso de canonización de los beatos, nos cuenta más sobre los santos jóvenes mártires. Fueron 7 jóvenes colombianos que estaban en proceso de formación en España. Esto ocurre durante la Guerra Civil Española. Ellos estaban prestando el servicio hospitalario en España como parte de la formación, porque Colombia hacía parte de la provincia española. Y entonces los hermanos fueron enviados a España pues, a terminar de formarse. Estando ellos en Cienpozuelos, pues estalla la Guerra Civil Española en 1936. Los hermanos pues consiguen un salvoconducto para salir de España. A ellos los envían a Marsella vía Barcelona, pero cuando llegan a Barcelona, pues los comunistas los retienen y son asesinados. Los mártires colombianos pues son 7 jóvenes, 4 de la región del departamento de Antioquia aquí en Colombia, uno de Caldas, del departamento de Caldas, otro del departamento de Boyacá y otro del departamento del Huila. Tenían entre los 22 y los 29 años, o sea que estamos hablando de personas muy jóvenes. Los beatos pues son Eugenio Ramírez Salazar, que es de la Ceja Antioquia, Gaspar Páez Perdomo, que es de la Unión Huila, el hermano Arturo Ayala Niño, que es de Paipa, Boyacá, el hermano Juan Bautista Velázquez Páez, que es de Pácora, Caldas, Rubén de Jesús López Ayala, que es de Concepción, Antioquia, Melquiades Ramírez Zuluaga, que es de Sonsón, Antioquia, y Esteban Maya Gutiérrez, que es de Pácora, Caldas. Estos hermanos, pues, por el hecho de ser martirizados, pues fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II
en la Plaza de San Pedro el 25 de octubre de 1982. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.